Bueno, muchísimas gracias por estar acá, en este horario, en particular de la noche acá en Argentina y un poquito más temprano en otros países. Muchísimas gracias Oscar y Diego por la generosidad y la disposición de facilitarnos este encuentro que va a ser muy valioso. Y les presento entonces. Diego Lear Hernández es psicólogo de la Universidad de Rosario y de la Universidad de Bologna, especialista y magíster en psicología clínica, con amplia experiencia en intervención clínica individual y grupal en problemáticas emocionales e interpersonales. Docente universitario con experiencia en entrenamiento en psicología clínica de la salud en contextos hospitalarios, supervisión clínica en contextos clínicos y de la salud. Ha realizado diversas formaciones en psicoterapia analítica funcional y ha codirigido entrenamientos en la misma. Ha realizado publicaciones en conducta suicida y actualmente tiene un especial interés en el desarrollo de repertorios interpersonales desde FAP. Ha sido líder del proyecto global Conciencia, Coraje y Amor en Colombia y miembro de la Junta del Capítulo Colombiano de la Asociación para la Ciencia Contextual Conductual. Oscar Córdoba, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología Clínica y doctor en Psicología. Profesor principal de la carrera de la Universidad de Rosario. Cuenta con 14 años de experiencia clínica en práctica privada, docente y supervisor del área clínica por más de 6 años y con enfoque en la enseñanza del manejo de contingencias y terapias contextuales. Investigación y publicaciones en el área de formación a terapeutas e impacto de inequidades estructurales sobre la salud mental. Terapeuta certificado en práctica deliberada por la Sociedad Internacional de Práctica Deliberada y certificado como entrenador en psicoterapia analítico funcional por la Universidad de Washington. Así que sin más, les damos el espacio. Muchísimas gracias nuevamente. Pues muchas gracias, Manuel. Creo que de mi parte, creo que es bonito también encontrarme con algunas personas y creo que compartir este espacio con Oscar también va a ser interesante. Vamos a ver cómo sale, que esperemos que sea útil para todos. Y bueno, yo también pues quiero agradecer la invitación y pues chévere siempre divulgar, Pablo. Me emociona. De acuerdo, creo que ahí compartimos ello. Entonces, si les parece, pues voy a compartir pantalla para que podamos iniciar desde ahí. Igual, pues me atrevo a decir, no le hemos hablado con Oscar, pero cuando exista algún comentario o algo, pues creo que simplemente es abrir el micrófono o abrir o levantar la mano y será muy bienvenido, que creo que agradecemos siempre que sea más que una presentación, una conversación en la que pues queremos compartir. Ahí, listo. Entonces, no sé si me confirman que ahí ya se ve la presentación. Sí, sí se ve. Ya se ve. Súper, listo. Entonces, bueno, la presentación se llama esto, Pensando en FAB, el trabajo con cognición en la interacción terapéutica. Y más que traer algo radicalmente nuevo, queríamos un poco aterrizarlo también en algún momento para ver, pues, cómo ustedes lo contemplaban, cómo lo abordaban y cómo veían esa relación de pensar en FAB, sobre todo en el manejo, en el abordaje de la cognición. Entonces, no sé si eh, pues alguien quiera plantear algo o arrancamos con la presentación. Sería interesante escucharlos. ¿Cómo lo ven conectado? ¿No lo ven tan conectado? FAP y cognición. Franco. Sí, pues hola, buenas tardes, Diego. Oscar también. Yo desde que leí como pues el libro rojo clásico, ¿no? De Mavitsai Kohlenberg, ahí me pareció súper interesante el capítulo justamente de cogniciones, ¿no? Y las cuatro perspectivas que dan de cómo pueden alterarse como en relación al contexto o por la propia conducta. Y creo justamente que es como uno de los alcances que puede tener FAB, a diferencia de algunas personas que a veces creen que nada más puede ser para repertorios interpersonales o personas que tienen problemas en este tipo de interacciones. Creo que FAB puede alcanzar como el nivel de pues, lo que en TCC se le llama reestructuración cognitiva, pero también como considerando los límites que puede tener a veces el contexto de cosas que podemos decir o que creer que con saberlas es suficiente, pero que realmente no las sentimos como verdaderas, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las grandes posibilidades que da FAP y pues ojalá la veamos acá. De acuerdo, Franco. Muchas gracias. Creo que le das o le acierta hasta el punto que queríamos tocar y era esto, ¿sí?
y es, podemos empezar pensando en dónde está el sufrimiento y creo que uno podría pensar, pues la cognición o las personas podrían decir como que sin de pronto no tanto desde el análisis de la conducta, pero podría ser entonces algo que está dentro mío y entonces es algo que solo es intrapersonal y que no tiene nada que ver con la interacción con otras personas, pero más bien creo que FAB lo puede plantear y otras seguramente en propuestas también lo pueden plantear como pues es algo que hacemos y es algo que está en relación con otras personas. Entonces creo que genera una gran oportunidad para que lo podamos abordar y conversar, ¿sí? Podemos hablar desde cómo aprendemos a sentir y a nombrar lo que sentimos nada más. Creo que es un ejemplo muy evidente de cómo podemos empezar a realizarnos y cómo ese elemento interpersonal incide y cómo aprendemos es desde nuestro contexto y es un proceso que está sujeto a aprendizaje con otros, ¿no? Aún en algo como que en algunas visiones se podría llamar muy intrapersonal, pues tiene una visión y un abordaje que es de una naturaleza interpersonal importante. Esta pregunta a mí siempre me parece importante y es cómo se relacionan esto, mis dificultades internas con otras personas, cuándo se convierten en interpersonales, cuándo mi comportamiento depresivo tiene que ver con el otro, ¿sí? Y uno podría decir, pues muy desde FAP, que muy probablemente se van a dar o habrán aparecido en mi historia de aprendizaje y habrán sido el resultado de la interacción con otras personas. Entonces es desde ahí desde donde queremos traer como la mirada de lo que pueda aportar la psicoterapia analítico-funcional y nuestra mirada allí. Entonces, ¿dónde está el Hay, sufrimiento? Y lo podemos mirar desde lo interpersonal, Oscar. sí, hay una cosa interesante y es que cuando uno piensa en la conducta gobernada por reglas tal como emergió y tal como se discute en mucho de la literatura, pareciera que es el contacto con las contingencias el que hace que la persona eventualmente hable sobre las contingencias y ese hablar o pensar sobre las contingencias dirige el comportamiento. Pero en realidad cuando uno lo piensa desde el punto de vista evolutivo y como especie, pues somos una especie que viene preparada para depender de los otros, para aprender de los otros y crecer en una comunidad, ¿sí? Una pequeña comunidad. Y en ese sentido, se sigue entonces que en realidad tal vez no sé si en realidad, pero muchas de las reglas que aprendemos y seguimos provienen entonces de nuestro contexto sociocultural, ¿sí? Que cuando lo digo de esa forma no suena tan novedoso, pero en realidad desde el punto de vista de la teoría sí como que se olvidara un poco ese contexto interpersonal del que provienen mucho de lo que llamamos cognición, finalmente. Sí, sí, gracias, Oscar. Y creo que desde ahí era pues que estamos planteando esto, ¿no? Como lo importante de ese contexto interpersonal y de ese contexto sociocultural en donde se puede dar la modificación, que va muy encaminado y va pues muy relacionado con la postura pues de CBS, ¿no? De la ciencia contextual, del abordaje de ese acto en contexto, en donde lo que queremos es buscar transformar esas dinámicas en los diferentes tipos de contexto en los que nos comportamos y podemos hacer parte, ¿sí? Entonces, creo que ahí va. Creo que la mayoría de los que estamos, pues estamos contextualizados con la psicoterapia analítico-funcional, pero pues queríamos partir o como marcar como ese rasero en, en donde todos estuviéramos contextualizados frente a lo que estábamos trayendo y aportando. Entonces, pues psicoterapia analítico-funcional, como entendida como ese aporte desde el análisis clínico de la conducta, que se desarrolló al analizar la conducta interpersonal, sobre todo ahí en consulta, qué es lo que pasaba entre el consultante y el terapeuta, que podíamos analizar desde un punto de vista comportamental y que nos permitía buscar y abordar, pues generar cambios comportamentales relevantes para las personas. Esa mirada a la relación terapéutica desde una visión comportamental. Y esta para mí siempre es como la definición o como una visión más bonita, menos técnica, pero más bonita desde FAB, y es pues que buscamos aliviar el sufrimiento, incrementar la capacidad de las personas para conectarnos, intimar y disfrutar la compañía de quienes nos rodean, el mundo en que vivimos y con nosotros mismos. Y ahí pues es lo que buscamos y creo que es lo que muchos de los que estamos acá buscamos en terapia y en consulta. Ok. Eh, y creo que aquí pues está, pues cuando cambiamos o
esos elementos que decíamos nuevamente como intrapersonales pueden ser sujetos o podemos aprenderlos cuando podemos aprender a comportarnos de forma diferente cuando nos enfrentamos a otras respuestas por parte de ese ambiente. Y pues, ¿qué más propicio que la relación con el terapeuta, en donde pues podemos ser ese estímulo discriminativo y a la vez como ese reforzador que puede ir moldeando nuevas respuestas por parte de los consultantes, en un contexto donde podemos aprender a relacionarnos de forma diferente con otros. Sí, ahí en las relaciones donde vamos a aprender a relacionarnos con otros. ¿Mm? Y digamos que esto me trae a la mente la idea de la codependencia, ¿no? Y es como lo que uno ve finalmente es que un comportamiento del individuo se ajusta al contexto a la vez que el contexto se ajusta al comportamiento del individuo. Y eso es un problema porque es lo que finalmente cuando nosotros formulamos un caso en que encontramos los mantenedores, pero realmente a lo que estamos viendo ahí son las codependencias causales entre el comportamiento y el contexto. Entonces, tener esta posibilidad de utilizarnos a nosotros mismos como un contexto intencional para promover repertorios diferentes, pues es tal vez la oportunidad que tienen las personas para empezar a desarrollar repertorios también que necesitan para contactar nuevos contextos en su vida cotidiana. Entonces, creo que esa es una de las cosas que me parece a mí más potentes de FAB y es la posibilidad de pensar en nuestro comportamiento como contexto intencionalmente dirigido para ese cambio. Ujú. Y esta siguiente diapositiva, sobre todo creo que la describía muy bien Franco y decíamos, pues FAB se ha pensado como generalmente enfocado o empleado para problemas interpersonales, pero ahí volvíamos a esto y es que es un problema interpersonal, ¿sí? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica el sufrimiento interpersonal también? ¿Hasta dónde llega esa barrera o hasta dónde llega esa línea que podemos marcar? Esto es intra, esto es inter. Y más bien podríamos pensar FAB como que podría aportar en esa conexión con la persona a ver o abordar los comportamientos que aparezcan en esa relación, en esa interacción, lo que puede incluir pues, los pensamientos, lo que pensamos y lo que hacemos ahí en la relación terapéutica. ¿No? Entonces era la invitación que creo que nos parece importante ahí a pensar también en esos otros elementos que aparecen en la relación terapéutica que vale la pena abordar. ¿Listo? Bien, y pues esto básicamente es lo que está en el libro clásico de FAB y es cómo podemos ver la cognición desde el punto de vista del análisis de la conducta. Creería que una de las cosas más potentes que tiene esta visión es la posibilidad de no pensarnos en un único modelo en el que hay un antecedente, una cognición y que esa cognición influye el comportamiento, sino que al pensarnos el pensamiento como otro tipo de respuesta que hace el individuo, podemos imaginarnos diferentes tipos de relaciones entre esas respuestas. La respuesta de la cognitiva, que tiende a ser privada, aunque no necesariamente lo es, y la respuesta manifiesta o la conducta guiada por esa conducta verbal. Entonces, el modelo clásico es el que tenemos acá en el uno en el que estamos en que hay un contexto, ese contexto evoca un pensamiento particular, que es lo que en terapia cognitiva llamaríamos interpretación, aquí no necesariamente lo vemos así, y esa interpretación dirige el comportamiento. ¿Sí? Desde el punto de vista de las terapias contextuales, como lo veríamos un poco, está el contexto y tenemos una respuesta de discriminación y un responder relacional a ese contexto. Y dependiendo de la relación que establezca ese mismo contexto con las conductas manifiestas, vamos a ver o no una influencia de esa respuesta derivada. ¿Sí? El ejemplo que a mí me gusta dar es básicamente, miren, en este momento en su cuenta bancaria tienen $1.000.000, ¿sí? Y tienen 10 minutos para gastarlos, ¿sí? Y las personas que tienen la cámara prendida no hicieron ningún gesto ni ningún movimiento para mirar si sí podían gastarse esa plata. Y creo que es plata que ninguno de nosotros ha visto en su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva a, a que ustedes se queden mirando la pantalla cuando pareciera que está ocurriendo algo tan grande en sus cuentas bancarias?
¿Por qué no están corriendo a mirar en un ladito viendo a ver si sí? ¿Qué es lo que pasa? El contexto de la palabra ejemplo, imaginen. Es que estamos en el contexto de una clase y justamente yo di una serie de señales que mostraban que era un ejemplo. Entonces, incluso ustedes me entendieron, incluso el pensamiento cruzó por su cabeza muy probablemente. eh, y aún así, no hubo cambios en su conducta. La razón es que el contexto no solamente les estaba dando para comprender que las palabras que estoy usando y su significado, sino que además ese mismo contexto verbal que yo estoy proveyendo les está dando pistas de que no era, ese pensamiento no debería guiar su comportamiento. ¿Sí? Si lo guía, va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, eso es uno de los factores súper importantes que nosotros tomamos en cuenta cuando estamos hablando de la cognición y el control de la cognición sobre el comportamiento. Y es, no estamos tan interesados en cambiar lo que las personas piensan, sino más bien en alterar ese contexto para reducir el impacto del pensamiento sobre la conducta cuando seguir ese tipo de pensamientos es inefectivo para la persona. Entonces ahí vemos una diferencia importante ya de las terapias cognitivo-conductuales en las cuales esto se ve como procesamiento de información y nos estamos perdiendo el control contextual sobre la relación entre pensamiento y conducta. Pero pensárnoslos de esta manera además nos da otras posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad 2 implica que el contexto evoca tanto el pensamiento como la conducta. Y en caso de que nosotros nos diéramos cuenta que la persona está escribiendo, por ejemplo, que yo pierdo todas mis relaciones porque no valgo como persona, ¿sí? Entonces, la persona en una interacción interpersonal evoca ese pensamiento. Y además uno ve conductas de búsqueda hacia esas interacciones, digamos, de forma angustiada, la persona busca mantener relaciones a pesar de que no están funcionando. Si estuviéramos parados desde el único modelo ABC clásico, empezaríamos a tratar de modificar esa cognición, como no espera. No todas las personas en tu vida se van a ir y no es porque no tengas valor como persona. Mira todo el valor que tienes, mira que hay otras relaciones. Y mientras estamos tratando de influir sobre esa parte de la explicación, podremos estar perdiendo el tiempo en el sentido de que el contexto está evocando el pensamiento, pero esa búsqueda angustiada por mantener las relaciones proviene, es evocada directamente por el contexto. ¿Sí? Hay una independencia entre el pensamiento y la conducta porque esas dos respuestas dependen del contexto. Eso es típico de conductas aprendidas muy temprano en la vida. ¿Sí? Cuando nuestra conducta verbal era relativamente débil, o incluso éramos preverbales, el contexto tiende a evocar este tipo de conductas. Y eso lleva a verbalizaciones como es que yo lo entiendo racionalmente, pero lo siento de otra forma. ¿Por qué? Porque es el contexto que está evocando directamente la respuesta emocional, la respuesta conductual y también está evocando los pensamientos. Por el contrario, cuando estamos en el ejemplo 3 vemos que el contexto evoca pensamientos, evoca conducta y el pensamiento controla la conducta. Y en este caso, entonces, nuestra intervención tendría que ir dirigida tanto a modificar la relación entre el pensamiento y la conducta, como a modificar la relación del contexto con la conducta. Y en este caso uno también puede ver entonces que uno logra ciertos avances en la intervención cuando trabaja sobre la cognición, evidencia ciertos cambios, pero que algunos comportamientos se siguen manteniendo a pesar de esos cambios en la cognición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una persona que antes había sido criticada por toda su vida y mantenía un repertorio de autocrítica constante, uno puede facilitar ese cambio de relación de la cognición, pero no necesariamente va a cambiar la respuesta emocional cuando reciba una crítica de otra persona. La persona puede distinguir cómo esta persona está exagerando, no soy una persona inútil, ¿sí? Cognitivamente, y eso va a reducir la respuesta emocional, pero aún así puede tener parte de una respuesta emocional que fue entrenada previamente. Entonces, en este caso necesitamos intervenir tanto sobre los pensamientos como sobre la contingencia directa para que la persona aprenda nuevos repertorios. Y tenemos el caso 4 que en realidad es muy similar al caso 2 en el cual el contexto evoca la conducta
y la persona es capaz de describir su comportamiento, por lo tanto la conducta evoca el pensamiento. Sin embargo, intervenir sobre el pensamiento va a tener poca productividad porque lo que está controlando la conducta es el contexto de manera directa. Entonces esto nos lleva a una amplia gama de posibilidades. ¿Sí? ¿Cuáles se les ocurre a ustedes que podría ser el paradigma que mejor funcione para hacer intervención? ¿Sí? Porque fíjense que lo que uno ve es una persona que piensa y se comporta, ¿sí? Y que habla sobre lo que piensa y habla sobre lo que se comporta, como lo tenemos en la clínica. Entonces, ¿cuál es el paradigma que vamos a escoger intervenir cuando estamos trabajando en nuestras consultas? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que es el más óptimo para ver qué pasa? Porque es que finalmente cuando uno hace formulaciones está planteando una serie de hipótesis sobre lo que cree que está pasando basada en lo que la persona cree que fue su historia, es decir, hay mucha incertidumbre. Y con esa incertidumbre nos toca mirar qué hacemos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el heurístico que mejor nos lleva a hacer cambios con nuestros consultantes? Y que luego a medida que vayamos avanzando vamos a poder ir refinando. Nadie. En sus intervenciones, ¿cuál es el paradigma que suelen utilizar? Yo creo que el 4 que es como más rápido, pero a veces necesitamos el 3. Ok. Es decir, cuando te empiezas a intervenir, intentas ir a modificar directamente la relación entre el contexto y la conducta. ¿Sí? Ajá, o sea, del contexto interpersonal ahí que estoy teniendo con el consultante, es Ajá, como, creo que me dice, creo que no puedo, pero me está ajá. mostrando que sí hizo un avance, ¿no? Y Ujú, le digo, lo ok, acabas de hacer y luego cambia el pensamiento. ok, ok. Bien, interesante. Entonces, si logras modificar primero el comportamiento, eventualmente va a cambiar la descripción. Y si no te funciona, entonces te vas al 3. Ajá. Ok, chévere. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que para mí, es decir, como históricamente creo que lo primero que yo aprendí fue terapia cognitiva conductual clásica, ¿sí? Ujú, Y esto creo que ha implicado que a veces cuando yo estoy en consulta y puedo escuchar, digamos, como esas frases o esos pensamientos, como es que yo no merezco, ¿sí? Yo ujú, pueda sentir el impulso de irme directamente al pensamiento y en mi historia ha sido un proceso de, uy, no, no necesariamente me tengo que ir allá. ujú, ok, ¿Qué otros elementos están sucediendo y qué otra cosa puede estar sucediendo? Porque a veces puede ser un camino que no ha sido tan efectivo para mí. ujú, que no te funciona. Ok, yo comparto un poco tu historia, no cognitivo-conductual, pero sí, sí ese paradigma uno. Yo primero, lo primero que pienso es en generar difusión, en alterar ese contexto para reducir el impacto de los pensamientos sobre la conducta. Pero, francamente, creo que la formación en FAB y pensármelo un poco más intencional casi siempre me lleva a mí al paradigma 3. Y es como, ok, voy a aplicar contingencias sobre pensamientos, voy a hacer difusión, pero también voy a aplicar contingencias sobre pensamientos, no sobre conductas, sobre conductas manifiestas. ¿Sí? Y ahí voy viendo, ¿saben? Es decir, es que esto finalmente es muy difícil por lo que les decía, la cantidad de incertidumbre que uno maneja cuando está haciendo una formulación clínica. Y es en realidad trabajar con lo que la persona cree que fue su historia relevante, ya le mete un montón de ruido y la cantidad de conducta que uno alcanza a ver en consulta, que no es mucha comparada con el resto de la vida, también le mete un montón de ruido. Entonces, en general, el paradigma que yo tiendo a utilizar es el 3 por si acaso veo que generar difusión genera cambios, y después el manejo de contingencias directos, ya sea en consulta o por generalización, también empieza a generar otra serie de cambios. Lo que pasa es que esto no necesariamente es una fórmula, ¿no? Por eso hacía la pregunta de cómo lo hacen ustedes, de cómo les va a ustedes, cómo lo ven. Bien. Pues no sé si haya preguntas sobre esto.
Entonces, el que yo puse de ejemplo, ¿sí es el 4 o lo confundí con algún otro? El que tú pusiste ejemplo es el 4. Ah, ok. Ajá. Que es una vía, es la vía de los conductistas radicales de los años 60, 70, que todo era contingencias, antes de que hubiera la cognición, y que sabemos que tuvo cierta eficacia. La ventaja es que luego tú puedes utilizar herramientas más nuevas, en todo caso, que pueden apoyar. Va, va. Se estaba pensando, mejor dicho, no preguntas, sino comentarios como frente a esto que hablábamos, como lo útil que puede ser, ¿sí? Ujú. Como verlo desde esa diversidad y complejidad, pues para mí ha sido altamente útil al preguntarme y al, digamos, cuando algo no está funcionando, también entonces como poder volver a otra visión y a otro paradigma ahí, porque también, digamos, cuando pensaba en mí, a veces, digamos que si estoy interviniendo en algo, puedo pensar muy activación conductual, y entonces ahí pensaba, ok, ese sí, según también podría ser más el 4 en ese sentido, pero Vendría siendo más el de 4. versatilidad, como de, bueno, ¿y qué está pasando acá? ¿Qué es necesario también? En este comportamiento sí creo que es necesario abordar un poco el pensamiento. De Ujú, acuerdo, de acuerdo. Creo que lo interesante es poder tener la flexibilidad de elegir. Hay veces que la cosa es súper cognitiva y uno interviene y con solo generar difusión logró un montón de cambios porque era eso lo que estaba reteniendo a la persona de contactar otra serie de contingencias. Entonces, en realidad, de lo que se trata es de poder ver esta diversidad. ujú. Y un poco cuando pensábamos entonces con Oscar en la presentación, más que centrarnos como digamos en esta diapositiva que ya la conocen muchos también, y más que en centrarnos en el concepto de fusión, queríamos un poco ahorita bajarlo un poquito más y como ponernos en las manos y como ver qué podemos hacer con ello. Pero pues, para llegar allá, queríamos pasar entonces por fusión. ¿Qué podemos decir entonces desde la definición como más no sé si amable, pero como menos técnica, puede ser desde donde permitimos que los pensamientos tengan control e influencia sobre nuestro comportamiento o actuar desde nuestro propio comportamiento? O también podríamos verlo y es eso, cuando respondemos casi exclusivamente a las funciones condicionadas de unos estímulos en detrimento de otro montón de variables o otros estímulos que pueden estar siendo relevantes allí. Sí, es como estamos respondiendo solo a lo que nos marca la regla o a lo que dicta la regla en detrimento de otros elementos, que claramente no necesariamente es perjudicial, pero sí puede llegar a ser pues, problemática cuando produce estos patrones como muy desadaptativos o muy rígidos. ¿No? Y sí, digamos, para verlo como la parte no perjudicial, es pues aquí básicamente esta reunión tiene sentido solamente porque podemos estar fusionados a nuestro lenguaje, ¿no? Porque ustedes están respondiendo verbalmente a nuestra estimulación verbal. De lo contrario, somos un grupo de personas mirando una pantalla mirándose uno a otro, ¿sí? Eso no tendría ningún sentido desde el punto de vista, si respondiéramos solamente a la estimulación no verbal. Y en ese sentido, de nuevo, el punto es responder flexiblemente a esa estimulación verbal. En algunas ocasiones vale la pena que controle el comportamiento, en otras ocasiones vale la pena que controle las contingencias. De hecho, mucho de la conducta moral, mucho de la conducta ética y mucho de la conducta legal tiene que ver con una fusión eh, a las reglas que tiene poca eficacia en el contexto de las contingencias. Casi siempre violar algunos de estos principios trae más beneficios que no violarlos, pero para funcionar como sociedad necesitamos de esta regulación y necesitamos de ese nivel de fusión para que podamos funcionar. De lo contrario, pues, estaríamos un poco, pues varios siglos atrás en nuestro desarrollo cultural. Ok. Aquí solo hay ejemplos de pensamientos que nos podrían atrapar, pero creo que podemos pasar por ellos y ahorita ya como en la actividad, en lo que tenemos planteado, pues podemos revisarlo como mucho más claro. ¿No? Y entonces, ¿a qué nos vamos a referir como a difusión? Puede ser permitir que los pensamientos vayan y vengan más que actuar desde los mismos. O vamos a buscar entonces alterar ese contexto funcional de tal forma que podamos entonces disminuir el impacto que tienen esos pensamientos o esas dichas verbalizaciones, dichas reglas sobre el comportamiento específicamente allí. ¿Mm?
¿Y cómo vamos a buscarlo? Específicamente hablábamos con Oscar que lo vamos a pensar ahorita desde el generar distanciamiento, puede ser desde la historia de aprendizaje o desde esa regla o ese pensamiento, o desde la utilidad y efectividad del mismo. Esos son como dos elementos que queremos que podamos tener en cuenta ahorita para retomarlos. No sé, Oscar, si quieres ahí decir algo o Eh, pasamos. No, pues no, básicamente lo que se está buscando con la historia de la efectividad es que la persona se relacione de una forma diferente con ese pensamiento. Usualmente cuando la persona responde literalmente, asume que lo que le está diciendo el pensamiento es, ¿sí? Así son las cosas. Cuando uno logra que la persona rastree la historia de ese pensamiento, se da cuenta que no necesariamente es como son las cosas, sino que tiene un momento de aprendizaje y unas razones para ese aprendizaje. Y lo mismo con la efectividad. Es otra vez un contexto diferente a la literalidad del lenguaje, en el cual la persona puede confirmar si confirmar más, pues, contrastar si seguir ese pensamiento, hacerle caso a ese pensamiento, funciona. Entonces, por eso elegimos esas dos estrategias, que además son muy amenables a la interacción terapéutica, porque eso fue lo otro, para poder introducirlo a la dinámica de FAB, la idea es que podamos llevar a cabo estas interacciones a través de la interacción terapéutica y no, por ejemplo, a través de una metáfora, a través de un ejercicio escrito, a través, que son o experiencial, que son estrategias típicas de ACT, pero que al ser un ejercicios estructurados no permiten que ocurran dentro de la interacción terapéutica, que finalmente son súper útiles y por eso lo hemos visto en la evidencia, pero finalmente así es como uno aprende la relación con los pensamientos y nuevo contenido verbal es cuando otras personas lo hablan con nosotros y nos ayudan a organizar ese responder relacional que nosotros modificamos nuestro comportamiento y también modificamos ese responder relacional. O sea, lo trajimos porque nuestra historia ha sido también muy efectiva. Como conductistas radicales. Ok. Bien, entonces, aquí esto es una especie de marco lógico, pero aplicado a específicamente al uso de la interacción a la cognición. Entonces, el paso uno en este marco lógico siempre es notar la CSR1 y hacer un paralelo con la vida cotidiana. Cuando digo siempre, en realidad es cuando ocurre, cuando uno ve que ocurre la CSR dentro de la interacción de manera natural. Es la forma en que típicamente ocurre la regla uno dentro de la interacción. Y esto hace entonces que tengamos la oportunidad de invitar a la CSR2, ¿sí? Usualmente cuando hay una invitación a la CSR2, como la persona tiene en su repertorio fortalecido la uno, entonces lo que va a ocurrir, y eso nos lleva al paso 3, que es bloquear la uno e invitar a las dos. Luego viene el siguiente paso, que es resaltar el efecto intrapersonal. Aquí, ¿por qué resaltar el efecto intrapersonal? Porque es el primer impacto que tendría el pensamiento sobre la persona. Entonces, aquí estamos pensando en que la CCR1 es una forma de relacionarse con un pensamiento, una forma literal de relacionarse con un pensamiento, y la CCR2 es relacionarse de una forma distanciada o alternativa a su pensamiento. Y el primer impacto entonces que uno logra con la persona con esa respuesta alternativa es un distanciamiento y una reducción del impacto o de la credibilidad de esa regla o ese pensamiento particular. Pues lo primero que hacemos es resaltar este efecto intrapersonal, porque va a ser parte del refuerzo natural. Esa es otra cosa que ocurre que es diferente entre las conductas intrapersonales e interpersonales. Y es el primer tipo de refuerzo natural que ocurre, es intrapersonal, que ocurre de manera natural al cambiar la relación. Esto es más eficaz a medida que uno lo repite, ¿no? Los primeros momentos en que uno está distanciando a la persona de sus cogniciones con las cuales ha respondido literalmente por mucho tiempo, es confusión, es ansiedad, es una serie de respuestas. Aún así, la idea es que nosotros logremos resaltar que, ok, hay confusión, ok, hay ansiedad, pero como que también hay más espacio, hay nuevas posibilidades. Luego, para facilitar el impacto, entonces evocamos una CCR2 interpersonal que esté vinculada con esa nueva forma de pensar. No sé si nueva forma de pensar, pero de relacionarse con su pensamiento. Y ahí entonces, si vamos al refuerzo interpersonal que estamos acostumbrados en FAP, luego evaluamos el impacto en el terapeuta de toda esta nueva interacción
Y finalmente buscamos una manera de generalizar que típicamente es dejar tareas. ¿Listo? Bueno, esta es como la parte nueva y yo en un punto sentí que me puse muy abstracto, entonces me gustaría que antes de seguir hubiera preguntas. Queremos preguntas. Ahí en el paso 7, digo yo también cuando he visto como la parte de los pasos, todo suena muy bonito y mágico, pero ya el momento real, a veces en el paso 7 digo, ¿cómo tomas lo que te estoy diciendo? ¿Qué opinas de esto que acabamos de ver? ¿O de cómo lo sentiste? Y 8 de cada 10 veces va bien, pero hay otras 20% donde dicen X o... "Eh", y hay de dos caminos, ¿no? Una, o no me expliqué bien, o incurre en una CCR1. Ahí normalmente cuando es inefectivo el impacto del terapeuta en ese caso, ¿cómo lo retoman? Yo típicamente lo que hago es explorar más, a ver qué fue lo que pasó. O sea, ok, X no es realmente. Sí, algo pasa. Así sea que hayamos perdido los últimos 5 minutos porque fue muy confuso o que efectivamente el impacto emocional hizo que se distanciara. Sí, yo exploraría para ver qué fue lo que pasó. ¿Sí? O exploraría, no, exploro usualmente qué es lo que está pasando cuando veo o cuando lo que es, creo que incluso más difícil es cuando te dicen que es súper, que genial, y en realidad tú notas que no hay indicadores de que haya pasado algo, sino que más bien están siendo complacientes contigo. Es más o menos el mismo Ujú. caso, pero es igual, es incluso más difícil abordar porque la persona te está diciendo que sí, que todo bien. ¿Sí? Y yo creo que la estrategia es explorar a ver qué fue lo que pasó. Y Ok, si es la de algo ser tú. complacientes, otra vez iniciar de paso uno, ¿no? Si ser complacientes es mirar cómo facilitar que la persona realmente te cuente qué fue lo que pasó, ¿sí? Ok. ¿Qué fue lo que vivió? ¿Dónde fue que no le funcionó? Sí, también pensaba precisamente, digamos, como en ese caso del ser complacientes, pero también en donde puede ser pero yo puedo seguirlo si veo un cambio en el comportamiento y pues podría decir de pronto es otra CCR que de pronto yo puedo, no estoy enfocado en ese momento, sí en nominar poder describir el impacto que tiene. Pensaba en un consultante que eh, sí había mejorado, digamos, en la CCR que estábamos diciendo, lo veía yo en frecuencia, pero cuando yo chequeaba el impacto era, no, nada, no, pues no me afecta, no me importa, ¿sí? Ujú. Entonces era tomarlo, pues el otro camino que yo diría es, bueno, ¿cuál es la frecuencia del comportamiento que estamos siguiendo para ver si sí fue efectivo o no? Genial, Va, súper. chévere. Gracias. Creo que en el chat decían la 3 pero no, el tercero, perdón. ¿Cómo sería el tercero? ¿Es la No, pregunta? perdón. Hola, ¿qué tal? Fui Hola. yo, pero fue cuando estábamos en el anterior y preguntaban cuál era el Ah, ya, más, ya, ya. el, Ah, el mejor, sí, el loguito, digamos. ya, genial. Fue en la diapositiva anterior, digamos. Sí, sí, sí. Que Igual, coincidirías un ya poco. que abrí el micrófono, quería hacer una pregunta. Capaz que es muy básica, bueno, yo todavía soy estudiante, eh, pero me confunde todavía un poco por ahí como la división de pensamiento y conducta, eh, como, como o sea, en el análisis, ¿por qué separarlas así? O sea, sabiendo que todo es conducta, digamos. eh, ¿Por qué hacer esa división entre pensamiento y conducta y no por ahí más divisiones o menos? No sé si se entiende. Sí, te metiste en un túnel oscuro ahí con esa pregunta. En realidad ha habido muchísima, muchísima, muchísima discusión alrededor de esa distinción, de la naturaleza de distinción, de la utilidad de la distinción. Pero, digamos, para dejarlo básico, la distinción proviene del darse cuenta
que hay una parte importante de lo que hacemos los seres humanos que solamente la persona que lo está haciendo lo puede observar. ¿Sí? Y entonces ahí viene la distinción entre conducta privada y conducta pública o conducta manifiesta. Y la utilidad de la conducta privada proviene del hecho de, pues no podemos decir que somos la ciencia de la conducta si vamos a dejar la mitad de las conductas que hacemos en la vida cotidiana por fuera. Entonces necesitamos dar cuenta de esa parte de la conducta también. ¿Sí? Entonces esa es la primera razón para dividir el pensamiento de la conducta manifiesta. Pero la segunda razón es que el pensamiento también tiene una característica y es que, al menos como la conceptualizamos desde la de la conducta, es que tiene componentes verbales. ¿Sí? Y sabemos que la conducta verbal tiene características bien particulares con respecto a otro tipo de conductas que encontramos en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, la complejidad, la abstracción, el nivel de arbitrariedad, el nivel de control sobre el comportamiento. Y típicamente cuando estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de esa complejidad en la conducta verbal. Desde la perspectiva de la CBS, damos cuenta de esa complejidad a través del responder relacional arbitrario, que es pues, la teoría de marcos relacionales. Entonces, esas dos serían las razones por las cuales aquí en la diapositiva pondríamos que los pensamientos controlan la conducta, por las características complejas y por la característica privada que tiene. Aunque, desde ese punto de vista, algunos pensamientos también son públicos cuando se hablan, como todo esto que estoy pensando mientras les estoy hablando a ustedes. Entonces, bueno, no sé si te respondí. Sí, genial, muchas gracias. Vale. Creo que no hay más preguntas, entonces no sé si probamos y volvemos a las preguntas. Dale, dale, dale. Bueno, entonces, típicamente cuando trabajamos con pensamientos, entonces, razones para trabajar con los pensamientos es pues que están ocurriendo todo el tiempo en el contexto terapéutico, así como están ocurriendo todo el tiempo en la vida cotidiana. Y aquí entonces viene la importancia de saber si un pensamiento está acompañando el comportamiento, un poco como el modelo 2 en el cual era un paralelo, o si realmente está sirviendo de guía al comportamiento. En cuyo caso, en caso de que si efectivamente esté guiando el comportamiento, tendríamos que intervenirlo directamente. Mm, Idealmente, como estamos trabajando en FAB, trabajamos con pensamientos acerca del terapeuta. Eh, Hay una distinción que finalmente no estoy seguro de haberla visto escrita, pero alguna vez escuché la distinción entre evocaciones blandas y evocaciones duras. Entonces, las evocaciones blandas son conductas problemáticas o mejoras que ocurren en el contexto terapéutico, pero que no necesariamente ocurren dentro de la interacción del terapeuta. Por ejemplo, yo puedo evocar ansiedad hablando sobre un tema que es difícil para la persona. No es ansiedad acerca de la relación terapéutica, pero la ansiedad está ocurriendo en el contexto terapéutico y yo puedo facilitar conductas alternativas como lo hacemos con interacción lógica. Entonces sería suave. Y la dura sería ya cuando la ansiedad la provoco yo en la interacción con mi consultante. Por ejemplo, si empiezo a hablar de la terminación de la terapia y la persona tiene dificultades con dejar ir las relaciones. Entonces voy a evocar la misma ansiedad que estaba generando hablando de otras relaciones, pero en la interacción con el terapeuta. Lo mismo sucede acá. Cuando yo hago trabajo con cogniciones en respecto al terapéutica, perdón, al terapeuta, en la relación terapéutica, estoy haciendo una evocación que tiene mucho más impacto, también es mucho más intensa, pero cuando ocurren pensamientos en contexto terapéutico puedo utilizar la misma interacción. ¿Sí? De nuevo, idealmente, no sé si idealmente, depende del momento en el que vayamos del desarrollo de la relación terapéutica y los repertorios de la persona, va a ser muchísimo más eficaz trabajarlos directamente dentro de la relación que trabajarlos por fuera de la relación. Lo que no cambia es que sean conductas que estén ocurriendo dentro de la sesión, de lo contrario no estaríamos haciendo bien. Y lo que tenemos abajo es un ejemplo de cómo puede ocurrir pensamiento como un SSR. Entonces,
Una persona puede tener la regla de cuando las personas me ofrecen ayuda es porque quieren algo a cambio. Entonces, en instancias particulares está pensando que quiere que las personas están buscando algo a cambio de él porque están siendo amables. Y en contexto terapéutico, la persona puede pensar está siendo amable porque es su trabajo. Porque yo soy terapeuta y como soy terapeuta y me entrenaron para ser amable y es la única forma en la que gano dinero con usted, entonces voy a ser amable con usted. No tiene nada que ver nuestra relación. Que no es tan descabellado realmente. Eso pasa mucho en la interacción. Y otro pensamiento es me va a dejar si no hago algo, ¿sí? Entonces, cuando hay algún conflicto, alguna cosa, la persona inmediatamente empieza a pensar, tengo que hacer algo para solucionar o me va a dejar. Y en el contexto terapéutico, el pensamiento puede verse reflejado como va a terminar la terapia porque no se he cumplido hablando de una tarea. Entonces, dado que no cumplo con mis compromisos en la sesión, he movido un par de sesiones, he llegado tarde un par de sesiones, el terapeuta me va a dejar. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos como veríamos el pensamiento en la vida cotidiana, el pensamiento en el contexto, en la relación con el terapeuta. De acuerdo, y creo que ya para esto habíamos, es decir, cuando la hablábamos con Oscar, o lo hablábamos y es, aquí hay una interacción lógica, ¿cierto? Sin embargo, generalmente tiene muchos pasos, es muy grande, entonces decidimos concentrarnos de pronto no en el primer paso, sino en el segundo paso, que puede tener que ver con invitar las SR2 y en donde lo que queríamos plantear o probar era pues esto que decía Oscar ahorita, de identificar su historia y las consecuencias de seguir ese pensamiento, con estos pensamientos particularmente. ¿Mm? Entonces, listo, no sé. Entonces, bien. Bueno, lo que vamos a hacer es básicamente, Diego va a ser de consultante y yo voy a ser de terapeuta. Vamos a empezar la interacción y vamos a ir deteniéndonos para discutirlo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar tu nombre, ¿cierto? Sí, Diego. Listo. Bueno, Diego, mm, ¿cómo te fue esta semana? Bien, bien, estuvo bien. Ok, ok. Bueno, antes de cualquier cosa quería pues que notáramos que no me enviaste las preguntas puente. Sí, lo siento. Estuve un montón pensando si tener la sesión o no, porque pues no había hecho eso y sé que probablemente pues iba a estar y sé que es necesario y sé que es importante y lo hemos hablado y no quiero que vuelva a pasar, pero tampoco te iba a cancelar más porque ya tampoco está bien eso. Entonces, no, no, lo siento, lo siento. Estabas ahí en una cosa difícil, ¿no? Vienes y enfrentas esto o no vienes y se hace más grande. En el caso, pues prefiero que vengas, pero sí quería señalarte lo que ya me dijiste, de hecho, y es la importancia que tiene Sí. las tareas, ¿sí? Es decir, si yo alcanzo a ver un poco con... A ti te ayuda a pensar qué te gustaría que pasara en la sesión y a mí me ayuda a también a tener una guía sobre cómo puedo dirigir nuestra sesión. Yo sé, o sea, de verdad que lo sé y lo siento y sí, y no sé qué pase, pero sí, tú tienes razón, como preferí venir acá y ver qué iba a pasar. ¿Cómo te impacta esto que te estoy diciendo? Pues, o sea, siento que lo sé, pero no, igual me siento como mal de haberlo hecho. Ujú. ¿Te sientes mal de no haber traído la tarea? ¿Y qué otros pensamientos emergen? Em, no sé, me siento incómodo, siento que, pues estoy pensando, sobre todo es que no se va en mi cabeza qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí, ¿qué vamos a hacer ahorita? O me vas a decir que no tengamos la sesión o que te pueda cancelar la multa, lo cual no tendría ningún problema en hacerlo. Ok. Cuando me dices esto, ¿cómo se siente tu cuerpo? No, estoy inquieto, estoy como, Es que
que te veo inquieto y por eso quisiera saber un poco qué está pasando contigo. Pues me dices que no sabes qué va a pasar en la sesión, me hablas de pagar la multa. Lo que pasa es que lo que hemos acordado es si no asistes, si tú asististe, entonces no tendría sentido. Sí. Sí, solo como un poco como siento que debería hacer algo, necesitaría hacer algo para que, pues para que esté bien la cosa. Y sé que debía haber hecho la tarea, pero pues Ujú. no lo logré. Lo siento. Ok, ok, bueno, paremos ahí un segundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ven que está pasando? Bueno, pasamos por partes. ¿Qué cosas hice yo dentro de esta interacción? Reforzar la CCR2, pues asistir en lugar de faltar. Reforzar Ok, diferencialmente eso. ok, sí, como validar su asistencia en lugar de faltar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hice? Gracias, Franco. Le preguntaste por su impacto, por el impacto que tuvo eso que dijiste. Ajá. ¿Y qué impacto tuvo que preguntar a eso? ¿Qué me permitió ver? Que estaba incómodo. Sí, en parte vi que estaba incómodo y en parte también puedo notar algunos de los pensamientos que estaban ocurriendo. Bien, ¿y ahorita qué está pasando? Esto último, ¿qué está pasando? Estaba como a punto de fusionarlo para que cambiara la atención como a su cuerpo y de ahí no estorbara un poquito, ¿no? Para otros pensamientos más favorables. Ok, un poco lo que yo estaba haciendo era chequeando como, ok, si está nervioso o no está nervioso, entonces ya vi que por pensamiento como que lo que mejor me funcionó mucho, entonces dirigí la atención nuevamente a la emoción para ver qué pasaba nuevamente con la cognición. ¿Sí? Esto es algo súper útil y es usualmente hacer que la persona se centre en las emociones, tiende a evocar pensamientos con los que uno puede trabajar. Entonces, eso es un poquito lo que estaba haciendo ahí. Pero esa estrategia es especialmente útil cuando, ya no escuché bien. Para evocar pensamientos. Si tú Ok, centras a la persona en la emoción tiende a evocar pensamientos. Independientemente de tú quieras hablar con la emoción, ya tienes pensamientos listos, evocados, relacionados directamente con la experiencia de la persona. ok, buenísimo. Tú, Diego. Incómodo. ¿Pensamientos? No, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué notaste y qué está pasando? ¿Cómo te sientes desde la perspectiva del consultante? No, cada vez más incómodo. Ujú, Eh, sí siento que intenté escapar con lo de la multa y creo que fue como no, no, eso no aplica. ujú. Y ya, como que está ahí el pensamiento, está ahí la sensación, pero pues no. Ok, algo que yo estoy notando es que estás, no sé si, sí, bueno, es buena actuación, porque lo que estoy notando es que estás rumiando un montón, ¿sí? No me has dejado salir de ahí, yo quería, pues, ¿sabes? Como íbamos a hacer otra cosa y tú empezaste, te quedaste enganchado, entonces estoy viendo como mucha rumiación, me hace pensar que hay una fusión ahí con Sí, eso. ¿Mm? pero Ok. es que lo que me hace pensar en lo que decías, y es como efectivamente ideal es trabajar con los pensamientos acerca del terapeuta y la relación terapéutica. Es mucho más difícil aún dominar el pensamiento cuando es sobre ti o sobre los dos. Si Ujú, fuera sobre otra persona, yo podría traerlo más fácilmente, porque ahorita lo que, como es el rol de consultante, lo que es incómodo es como poder decir el pensamiento que puedo tener ahí, como de, ujú, pero ¿qué va a pasar con los dos? Pero esto. ujú. Ok, ok. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces vuelve el rol. Ah, espérame que estoy notando una cosa y es, ¿sabes? Hemos estado dando un poquito vueltas. No nos llevamos mucho, pero hemos dado un poquito vueltas y me da la impresión de que te está costando dejar ir el hecho de que yo te pedí que hicieras tareas, que no es cómodo para nada, pero, ¿sabes? Te está costando dejarlo ir. ¿Qué está pasando para ti? No, o sea,
Creo que si no hubieras tocado lo de las tareas hubiera sido más fácil. Es decir, no siento que es eso, sino lo que es difícil para mí es que, eh, como lo que puede pasar con, Es decir, me estás diciendo que te preocupa la terapia sí, mucho. y ¿qué es lo que te preocupa? Trata, En- pues cuando estaba antes de la sesión yo decía como cancelo, reprogramo, pago la multa, así, o no, pero tú me decías que tomé una buena decisión al venir, pero sobre todo era como qué implicación va a tener, como, y Oscar, ¿qué con esto? Como que le quedaría mejor. Y al tiempo que lo digo me siento como muy que es avergonzado de decirlo. avergonzado, te veo nervioso también, temes, Sí. Como asustado, como temes, ¿qué temes? em, pues que tú digas, no, Diego, ya has llegado tarde, has hecho esto, pues ya no. Sí, lo que Sí, entendería, pero pues no quisiera, porque sí es sí, importante para mí. sí, sabes que ese pensamiento de he llegado tarde, no he hecho, no vamos a seguir, más o menos lo que te entiendo, está en tu historia, ¿no? Es difícil porque está en tu historia, Esto es súper incómodo. sí, sí. Gracias por estar, ¿sabes? Abren un poquito espacio sin incomodidad, deja estar la emoción. Ujú. Este pensamiento está en tu historia, ¿cierto? ¿Qué momento tu historia tú recuerdas que este pensamiento haya sido importante? Yo creo que siempre lo he estado. eh, Como esta sensación de miedo constante. Porque es una carga pesada de cargar, ¿no? Estar angustiado de que se vayan, te dejen, de que no puedes cometer errores. Ay, se siente muy pesado. Puedes detectar un momento en tu historia en el que tú digas como, uff, aquí esto fue realmente difícil, pesado. Sí, como me acuerdo como yo tratando de hacerlo bien porque mi hermano ya generaba mucho peso Ujú. y como esa sensación de si no hacer demasiado para mis papás. De Este tener que miedo. portarte bien alineadito porque no querías ser una carga. Ujú. Cuando ves que ese pensamiento de no querer ser una carga está en tu historia, ¿cómo te sientes? Creo que estoy triste. Ahorita me estoy sintiéndome muy triste. Es diferente de la ansiedad que sentías. Sí, o sea, Ah, fue llegar a esa imagen y ya estoy triste. sí, y sabes que lo que estoy notando es, ese pensamiento tenía sentido en ese momento, no sé qué tanto tenga en este. Si me puedes notar esa distancia. Pero no sé si paramos. Dale. Eh, sí. Bien, de nuevo, ¿qué vieron en mí? ¿Qué vieron en el consultante? A mí me llamó la atención que incluso aprovechando el espacio de incomodidad que mostraba el consultante, se pudo trabajar con la introspección en el sentido de como ir indagando cada vez un poco más y que se pudiese permitir abrir en esto de seguir indagando pero validando al mismo tiempo. Ujú. Eso me llamó la atención, no lo hubiese pensado de esa forma. Ok, gracias. Chévere. Yo vi que hiciste como dos cosas, tal vez. Primero le preguntaste cómo empezaste a generar esa primera estrategia, como de identificar ese pensamiento en particular en dónde, como en qué parte de su historia o en relación con qué había ocurrido antes, como haciendo un poco ese paralelo.
y creo que lo logró bien hacer ese paralelo como de, sí, también me había pasado em, con mi hermano, con mis papás, creo que fue que dijo. Ujú. Y ahorita creo que ibas a utilizar la segunda, sí, como la segunda estrategia, como de tal vez evaluar qué tan efectivo estaba siendo justo ahora y si el contexto en el que está ahora contigo es útil ese pensamiento o no. No sé si era lo que estabas tratando de hacer. Sí, tal cual. Gracias. Sí, sí, sí. Eso era un poco, digamos, la primera parte eh, fue un poco tratar de no asumir el pensamiento, especialmente, digamos, cuando uno tiene más historia y más contexto con la persona, es hasta fácil adivinarle el pensamiento, pero como no era el caso, yo sí quería que me lo mencionara, ¿sí? Y en ese sentido, lo que estaba haciendo era intentando facilitar que lo dijera explícitamente, en parte porque eso ayuda a notar, pero en parte porque yo necesitaba conocerlo. Y creo que eso fue lo que más tiempo me tomó. Porque de hecho había mucha resistencia a mencionarlo. Y yo creo que ahí es donde está la parte importante también de lo que mencionaba Evelyn, de, pues esto es difícil. Entonces la idea es sí mantener como la evocación, pero también ofrecer un contexto de validación que se sienta seguro para que aparezca, pues eso que está siendo difícil. Eso es lo primero. Y luego, cuando apareció el pensamiento, efectivamente, el intento fue flexibilizar. No sé si Diego tengas comentarios. Sí, sí. Creo que sí se sintió efectivamente que querías que lo dijera. Sí, pero se sentía difícil, entonces era como, no, no, no. Y creo que fuiste más directivo, lo dije. Y sí estaba siendo bien incómodo y creo que ahí como hazle espacio, en ese fue está bien. Es decir, como de, creo que ahí fue una primera estrategia, porque creo que ahí, ese ya me permitió un poquito de distanciamiento, diría yo. Como me permite estar en contacto con ello y escúchame, ¿sí? Y creo que cuando ya me llevas a la historia, sobre todo a un momento, esto sí, ahí creo que hubo mucho más distancia. Ujú. Ok, chévere. Porque, digamos, como ustedes me vieron hacerlo aquí, es más o menos como yo lo suelo hacer en consulta. Eh, a pesar de que analizar la historia, o darse cuenta que es parte de la historia, yo creo que tiene esa potencia que les mencionaba de facilitar que la persona vea que esto no es la vida, no es cómo son las cosas, sino que tiene una historia, tiene ese poder, pero por alguna razón para mí suele no funcionarme ni ser suficiente. Y creo que esta era una discusión que incluso teníamos Diego y yo cuando lo estábamos preparando. Y entonces me decía, pero si te vas a la segunda parte puede ser pedir mucho. Y es verdad, si no hemos trabajado suficiente distanciamiento con la persona, es posible que lo pierda en la segunda parte. Cuando empiezo a decir como, bueno, y eso que tienes allá es efectivo acá, es posible que lo pierda ahí. Y ya empecé nos empecemos a enganchar. Entonces creo que esto también depende de un entrenamiento previo. Y sí, y creo que por eso para hoy también, porque creo que ya cuando ibas allá ya se sentía mucho de nuevo. Creo que Mucha carga cognitiva. sentía como, yo no sé si llegué hasta allá, eh, porque ya esto era poderoso, ya era como, ya me siento triste y es diferente al miedo. Ujú, ujú. Ok, Creo ok. que Franco va a decir algo si no estoy. Sí. Justo esta parte de, no sé si esta parte de la historia ahorita tenga mucho sentido, sea útil, o sea, si aplique en este contexto. ¿Cuenta como un bloqueo sutil qué, o tiene algún nombre esa estrategia? ¿Llevarlo a la historia? La- em, pues tal cual es la frase de, no sé si eso tenga como mucho sentido en el momento presente. Ya. No, ahí yo estaba invitándolo a una segunda CCR2 que era evaluar Ok, la eficacia del pensamiento en el momento presente. ok. Ujú. Ujú. No sé, ¿más comentarios, preguntas? Yo todavía estoy un poco confundida, em, pues respecto a la diapositiva que están presentando, por ejemplo, Ujú. con el paso número 4 y el 5 tal vez no me es muy claro, tal vez cómo
evidenciarlo en la interacción, por ejemplo, en la que acaban de tener. No llegamos hasta allá. Tal vez llegamos al 4 cuando yo le pregunté cómo te sientes. Y le digo, Ok, esto es diferente de la ansiedad que estás sintiendo. Ahí creo que está en el paso 4. Aquí no hicimos que Diego se fusionara y fuera terco con su pensamiento, sino que él rápidamente se fue a las le pedí las SROs y él rápidamente encontró las SROs. Entonces tampoco lo estamos presentando. Pero básicamente pues funciona como el resto de Fabi, es como un poco seguir invitando y facilitando que la persona llegue a las SROs. No, no sé, esto sí es pregunta para todos. Era cuando, de nuevo, cuando lo discutíamos con Oscar, Oscar decía, pues esta es un poco como la secuencia, pero yo lo sentía mucho, ¿sí? Por eso paraba ahí. Pero no sé si para los demás no, lo ven que se para en una secuencia lógica, lo pueden ver claro, o si lo ven que puede ser a veces mucho y que uno necesitaría esos pasos de entrenamiento previo que mencionaba Oscar. En otras palabras, la pregunta es si mostramos el resto de la interacción o ya más bien nos quedamos un poco en esta parte de la interacción como comprendiendo. Pues depende, ¿no? ¿Cómo te sientes, Diego? Yo puedo seguir, ya hubo... entonces sigan, sí. Si es posible, estaría padre. Pero si en algún momento ya no, también está bien, Diego, como tú te sientes. Ok, bueno. Bien, entonces estábamos en... Bueno, pero tú me paraste en cuando te está diciendo, ¿te parece que ese pensamiento que tenía sentido en ese momento tenga sentido en este momento? No, no sé. Mm, ok. Es Tienes. decir, pienso si ya he incumplido muchas cosas para que ya Mm, me vayas a decir que no más. mm, sí. Como que se siente el peso de este pensamiento, ¿no? Está acompañado mucho tiempo en tu historia, ha estado contigo. Es posible que incluso hayas vivido cosas que te confirman que sí. Sí. Ahora, ¿qué te dice nuestra relación? Es difícil porque no, siento que como que no me lo creo del todo. Mm, Eh, bien. ¿Qué? Di eso que no te crees del todo. Como, ¿sabes? Como, creo que lo tienes ahí en la punta de la lengua y que es difícil decirlo, pero lo tienes ahí. pues que no, es decir, que te va a ti, te veo cómo estás, que veo cómo has sido conmigo y creo que no me estás sacando, pero es, Déjalo ir, espérame, dame tiempo para reaccionar a eso que acabas de decir. Un segundito. Y lo cierto es que sí me siento. ¿Preferiría que hicieras tareas? Claro que sí, eso es lo que te estaba diciendo. Que eso sea una razón para no continuar con nuestra relación trabajando juntos. Me queda un trecho para llegar allá. ¿Cómo te impacta que te diga eso? hay una parte de mí que se va a un trecho, como qué tanto trecho, Ja, pero otra es como, ah, pues no estamos allá. ok. Me gustaría que le prestaras atención a la parte que dice que no estamos allá. Que la Ujú, cabeza tiene estos loops infinitos en los que tú y yo nos podemos quedar, yo reafirmándote y tú pidiéndome más. Parece ujú, más valiosa la parte que está anotando nuestra relación. ujú. Sí. Ok. ¿Qué podrías hacer entre tú y yo que fuera algo diferente a pedirme que te reasegure que todo está bien? Mm.
creo que es simplemente como seguir y esperar. Y pues yo me aseguraré de hacer lo que me compete y esperar que este trecho esté lejos. Mm. Ok, me emociona un poquito, me conmueve un poquito que digas eso. ¿Qué sería seguir? Sí, como, O sea, hazlo. ok, pues te puedo contar de las cosas que he vivido esta semana. Sí, cuéntame, chévere. Em, pero antes como que siento que quiero agradecerte, porque esto creo que es importante. O sea, me siento bien. Ujú. No, a mí me agrada un montón ver cómo puedes contactar, estar en contacto con otras partes y notarme, ¿sabes? Sentía como que estabas viéndome a través de unos lentes y ahora te siento más acá. Me alegra haber venido. Mm, chévere. Entonces, la semana. Bueno, ya, cacho, ¿no? Sí. Bien, ¿qué vieron? Entonces, ¿qué acciones hice yo? ¿Y qué acciones hizo el consultante? Pues primero tratar de llevarlo como a pues pensamientos más amables consigo mismo y más centrados a la realidad de que prestar la atención a lo que ha pasado como con la interacción y que pues no lo has dado de baja, ¿no? Ujú. Bien, que eso, muy bien, que eso implicaría invitarlo a las SROs, ¿no? Ver flexiblemente el contexto en lugar de atravesado por la regla de me vas a dejar, ¿sí? Entonces, eso es una parte. Aquí sí noté que Diego me hizo más resistencia, ¿sí? Entonces, no sé si lograron notar cómo bloqueaba yo esa, pues, esa inflexibilidad con las reglas. No, ¿puedes Ok. hacerlo explícito, por favor? Lo que pasa es que él, por ejemplo, cuando yo le decía, bueno, ¿cómo es nuestra relación? Y entonces creo que le decía como, no, pues es que no me lo creo. Ok, está bien. Vamos a darle espacio y cuéntame qué es eso que no te estás creyendo, dilo. Sí, entonces es un primer espacio de flexibilidad. Hay un esfuerzo explícito en dar un pensamiento que es diferente a lo que siempre estoy pensando. Luego, eh, luego hubo otro momento en el que yo le decía como, mira, si nos podemos quedar. Ah, bueno, entonces él me decía, ¿cómo no? Estoy notando que nos vamos a quedar, ¿no? Que no, pero hay una parte mía que dice que sí, me estoy yendo al trecho porque ¿cuánto es ese trecho? Entonces, de nuevo, esa es inflexibilidad, estoy prestando la atención a la parte de mi historia que me dice que la relación se va a acabar. Y ahí mi bloqueo fue, pues, podríamos irnos por allá y quedarnos en un loop, porque eso hace la cabeza, entonces es un bloqueo, pero me voy a quedar con esta parte, con la parte que se da cuenta en dónde estamos. Eso es reforzar la CSR2, porque esa fue una respuesta mixta. Creo que esas fueron las dos ocasiones. No sé si tú notaste algo más. Yo, o sea, creo que cuando yo voto la 2 ya no me acuerdo específicamente qué dije, pero creo que tú me detienes. O sea, tú me dices, espera, déjame reaccionar. Y ahí yo ya me sentía volviendo a la uno. Sí, como, pero no, pero yo no sé qué, pero sí. Y creo que ahí Sí, es como, no, 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 espera, déjame reaccionar a esto que me estás diciendo. sí, sí, sí. Además, porque, digamos, metido en el rol, eso me conmovió. Lo que no me acuerdo qué estaba pasando en el momento, pero eso me conmovió. Y yo Ajá. quería tiempo para poder reaccionar a eso. Ujú. Bien. Y sí, lo otro que vi fue lo del trecho. Es decir, no me dices, no, no pasa nada, puedes faltar o puedes hacer las cosas y esto nunca se va a romper. Eh, Creo que lo dejas ahí, pero es como, pero centremos en esto. Y creo que Ujú, ese fue el más claro para mí. ujú. Sí, porque también fue una instancia de fusión más clara para mí también. Como, pero suéltalo, déjalo ir. Déjalo ir, que estamos acá. Bien. Esa diferencia entre lo intrapersonal, o sea, como el efecto intrapersonal y después ese efecto interpersonal.
Sí, Ok, o como, entonces una vez te teniendo el espacio más flexible, la invitación fue, bueno, haz algo conmigo que esté vinculado a ese espacio más flexible. Y la elección fue, pues sigamos adelante. Fue un poco, voy a confiar en que las cosas están bien, entonces ya podemos seguir adelante. Ya no tengo que estar chequeando a ver si las cosas están bien, no voy a confiarlo y voy a seguir. Y eso fue, entonces eso es interpersonal y de ahí vino también el refuerzo interpersonal, que en realidad fue, pues creo que fue menos enfático que el anterior refuerzo que ofrecí. Pero también fue pues natural, ¿no? pues, Eso es sí, genial. Vamos, hagámoslo. Ya, chévere. No sé si tengan preguntas, comentarios. a mí siempre me llega esto como del terapeuta FAP no actúa como terapeuta, es decir, como que si alguien lo ve por fuera de los lentes de FAP, es como no sé qué está haciendo. Pero al tratar de poner estos lentes, estos pasos de evocar, reforzar y demás, es como, pues para mí siempre es súper interesante porque además creo que eso es lo que más me gusta de FAP ahí, es como está pasando aquí en el ahora, ¿sí? Está dándose en este momento, que creo que es lo más potente. Ujú. Y hay una interacción que sí, se siente como una conversación, pero en Ajá. realidad es una conversación profunda. Ujú. Ese silencio es procesando, Es que anonadados, aburrido. volvemos a que al concepto del cambio en la psicoterapia y cómo desde FAP apuntamos a que la experiencia en el vínculo es lo más sostenible respecto de la generación de un aprendizaje. Ujú. Entonces, me parece que volver a la raíz filosófica de qué es lo que permanece como cambio eh, en una psicoterapia y para qué está y para qué usamos el vínculo es como el principio, no, hay muchos, pero un gran principio de cómo concebimos el cambio y para qué estamos y para qué nos ponemos el cuerpo, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Ujú. Chévere. Oye, muchas gracias por eso, porque además me acuerdas de lo que estábamos hablando al principio, de muchos de los pensamientos se forman en interacciones con otros. Y cuando la persona recibe amablemente, pues una persona le dice como, no, espera, o sea, eso asusta, pero estamos bien. En realidad está formando de una forma diferente nuevas relaciones y generando flexibilidad. Y entonces, comparte algo de la génesis, que fue la relación con otros, pero es una relación curativa. Está chévere. Pensé que me has dejado, Diego. No, aquí estoy. No me, el que te hace eras tú, no yo. Bueno, no sé si haya más preguntas. Ok. Comentarios finales. Diego, ¿algún comentario conmigo? Creo que agradecer, o sea, agradecer porque pues la hora, el momento, la participación que creo que estuvo interesante y un poco como pues la paciencia también en seguirnos y en entender esto que creo que varios ya tienen como la mirada, digamos, de esta visión frente a la cognición, pero tratarla de llevar y aterrizar, que creo que a mí es lo que me parece más valioso, porque volvemos a esto y es ahí a la interacción que creo que es en donde sea. Entonces, pues espero que haya sido valioso. Yo también, pues, agradecerle su presencia, la invitación, la oportunidad. Pues, creo que Diego y yo compartimos el gusto por enseñar y por divulgar y es chévere compartir estos espacios. También creo que aprendemos uno del otro gracias a estos espacios. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por estar acá y por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por un encuentro muy valioso, de mucho aprendizaje. Muchas personas les están enviando su agradecimiento por el chat, hay personas que tuvieron que retirarse y hay muchas personas que querían verlo después la grabación, así que muchísimas gracias otra vez por la generosidad y por la disposición, por la calidez y por la vocación.
con la que nos enseñaron y nos regalaron este encuentro. Con muchísimo gusto. Entonces, pues un abrazo grande y buena noche. Pues, Buenas noches, que estén bien. Nos vemos.